Bueno, damos gracias a Dios porque una vez más podemos llegar hasta usted a través de nuestra conversación de esta tarde en el mundo de la Biblia. Hemos estado conversando, hemos estado ya iniciando un nuevo, una nueva línea de conversaciones. Desde mediados de marzo, de julio, iniciamos algo que le hemos llamado Introducción al campo profético y su cumplimiento en la historia. Dimos más o menos un resumen acerca de las diferentes civilizaciones que han existido a través de 5 a 7 mil años de historia. Y ahora pues vamos a entrar ya, como lo dijimos, directamente a lo que es el campo profético, la profecía cumplida en la historia. Ese es un tema muy bonito, muy emocionante, muy interesante también, ya que no es tan fácil, sinceramente se lo digo, bueno, para mí no ha sido tan fácil el poder jugar con la profecía y combinarla, hacer ese juego entre profecía e historia. No ha sido tan fácil, hay que tener un bagaje histórico bastante amplio, bastante profundo. Hay que saber en qué momento encajar la profecía y su cumplimiento histórico y los diferentes personajes importantes de la historia dentro del contexto profético. Eso es una cosa que, sinceramente le digo, ha sido un gran desafío para mí esta semana, pero ya empezamos pues y vamos a continuar. Así que en esta semana vamos a iniciar con las profecías acerca de la caída de uno de los imperios más grandes que existió, aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Por ahí se dio inicio el auge, el apogeo, vamos a decirlo, la parte alta, digamos, del imperio asirio. Ya lo dijimos la otra vez, quiénes fueron los reyes que dieron inicio a este imperio y por qué se le llamó asirio. Ahora, cuando estamos llegando aproximadamente al siglo X, nosotros tenemos algunos reyes muy importantes que dieron inicio a una dinastía que se le llamó la dinastía Sargónida. Hablamos de Sargón de Agad, después hablamos de Sennacherib, después de Esarhadón y los hijos de Esarhadón, como por ejemplo Asurbanipal y su hermano, y esto dio pie a una historia que surgió en el primer siglo, una historia de unos romanos que le dieron en llamarle a un rey descendiente de este Asurbanipal, le llamaron Sardanápalo, pero en realidad no hay mayor, ¿cómo se llama? No hay mayor detalle, no hay mayor confirmación histórica acerca de la existencia de alguien que se llamara Sardanápalo. Eso es asunto de los romanos, ¿verdad? Pero entonces vamos a iniciar con las profecías acerca de Asiria, profecías contra Asiria, porque me interesa, porque ese es nuestro punto ahora. Así que en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 23, se está hablando de un profeta que se llama Jonás, hijo de Amitai, de Gat-Efer. Estamos hablando de que este personaje, Jonás, hijo de Amitai, de Gat-Efer, vivió entre los años 795 y 753. Durante el reinado de un personaje que se llama Adad Nirari III. Así que dice la Biblia que Dios envió a Jonás, hijo de Amitai, a Nínive
para que proclamara en Nínive la destrucción de la ciudad, que la ciudad sería destruida. Bienvenidos, bienvenida hermana Ana Rivera, bienvenidos. Ahí junto con mi esposa le damos la bienvenida desde acá de la ciudad de Gettysburg. Bienvenida, y todos los que se van agregando también, bienvenidos a esta nueva conversación, donde estoy seguro que vamos a salir edificados y algo vamos a recordar, porque pues como lo he dicho, algunos de ustedes ya saben todo esto, son teólogos, han estudiado teología a mucha profundidad, y yo solamente estoy tratando de conversar con usted acerca de temas que ustedes ya conocen. Así que en ese tiempo, entre el 795 y el 753, fue enviado Jonás a Nínive. Póngale atención a la fecha, porque para mí, como soy historiador, entonces para mí las fechas son muy importantes. En ese tiempo Dios lo envió a Nínive durante el reinado de Adad-nirari III. Adad-nirari III se sabe que reinó sobre la ciudad de Nínive entre el 824 y el 781. Entonces, si Jonás estuvo entre el 793 y el 753, quiere decir que fue un periodo de 40 años. Durante ese es el periodo que se enmarca la vida de Jonás. Ahora, el juicio anunciado por Jonás no se llevó a cabo debido al arrepentimiento del rey asirio. Literalmente, la Biblia dice que el rey de Asiria se arrepintió y por eso la ciudad no fue destruida. Si en la ciudad de Nínive en ese tiempo había por lo menos 500,000 de habitantes, porque el libro de Jonás menciona que había 120,000 almas que no sabían diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha. Quiere decir que eran como niños. Si eran 120,000 niños, entonces quiere decir que la población de la ciudad sería aproximadamente 500,000 de personas. Ahora déjeme decirle que Nínive era una ciudad tan grande que yo he tratado de relacionar las dimensiones de la ciudad. Según los arqueólogos, según los historiadores, las murallas de la ciudad eran tan altas como unos 30 metros. Estamos hablando de más de 60 o 70 pies de altura. O sea, estamos hablando de unas murallas que al solo verlas impresionaban. Aparte de eso, de la altura, debe estar relacionada con la longitud. Aproximadamente 90 millas de largo. 90 millas de largo tenía la muralla, unos 140 metros, unos 140 kilómetros. Yo he hecho una comparación, y por ejemplo aquí en el área donde yo vivo, que es el área del Distrito de Columbia, Washington D.C., que es la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, existe una autopista que se llama el Beltway. O sea, es una autopista que corre alrededor de la ciudad. Y esa autopista tiene aproximadamente 55 millas de largo y rodea toda la ciudad de Washington. Al decir la ciudad de Washington me estoy refiriendo a muchísimas ciudades que están dentro de ese circuito que es el Beltway 495. Entonces yo esta madrugada estaba pensando, bueno, ya estoy yo así como aquello, pero bueno, estaba pensando en la mañana y decía yo, ¿cómo se puede calcular lo que son 90 millas? Y entonces me puse a pensar en el Beltway y me puse a contar las salidas están cada milla, y entonces llega hasta como a las 55 o 57. Entonces dije yo, tiene alrededor de 57 millas. Digamos que fueran 60 millas el Beltway. Pero los que conocen acá en el DC, entonces ya se puede hacer una idea.
Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de una ciudad como San Salvador o Guatemala, ya se puede hacer usted una idea de una muralla que tenga en El Salvador 140 kilómetros de largo, una muralla. Sería una muralla que rodearía seguramente empezaría por Santo Tomás y daría la vuelta hasta Cojutepeque y luego pasaría por San Martín o Suchitoto quizás y luego bajaría por Apopa y encerraría dentro Santa Tecla y luego regresaría a Santo Tomás. Entonces todo ese círculo rodearía esa área, más o menos sería de 140 a 150 kilómetros. Haga de cuenta que ese es el tamaño de la muralla que rodeaba la ciudad de Nínive y tenía unos 30 metros de altura. Pero no solamente eso, sino que además sobre la ciudad, sobre la muralla, sobre la parte alta de la muralla, había una especie de carretera sobre la cual podía viajar un carro tirado por 4 caballos, lo que se le llamaba una cuadriga. Una cuadriga. Entonces ya se puede imaginar, pues era un lugar inexpugnable, impresionante. Soñar con derribar esa muralla o soñar con conquistar esa ciudad era una locura prácticamente. Entonces cuando Jonás llega ahí y dice que Dios va a destruir la ciudad, naturalmente no pasa nada, porque Dios perdonó a la ciudad. Pero más adelante nosotros nos vamos a encontrar el caso de otro profeta que se llama Nahum de Elcos. Nahum de Elcos. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios especialmente, nosotros encontramos que el área donde el Señor Jesucristo estuvo desarrollando el principio de su ministerio se llama Capernaum. Y Capernaum significa la tierra de Nahum. Entonces se cree que por ahí estaba ese lugar que se llamaba Elcos, que en la geografía no aparece, no se reconoce un lugar que se llame Elcos, pero sí aparece un lugar en el tiempo de los evangelios que se le llamaba Capernaum. Entonces se cree que la profecía de Nahum fue dada poco después de que Jerusalén fuera asediada fuera asediada por el rey Sennacherib. Ahora, ¿en qué tiempo reinó Sennacherib? Aproximadamente entre el año 700, después de este rey que se llamaba Adad-Nirari, hubo otros 2 reyes, hubo algunos conflictos en el gobierno, y quedó como rey este señor que se llamaba Sennacherib. Entonces este Sennacherib era un gran guerrero, entonces él fue a pelear contra los elamitas, contra Susa, contra Egipto y contra otras ciudades. Y cuando llegó a los límites de Jerusalén, usted lo sabe, allá lo encuentra en el capítulo 37 del libro del profeta Isaías. Entonces era aproximadamente entre los años 730 al 720. Juegue usted con unos 10 años de diferencia. Pero entonces Sennacherib vino acá y mandó a Rabsaces, o sea, a su jefe, vamos a decirlo, a su comandante, a amenazar a Jerusalén. Y mandó unas cartas donde decía que iban a destruir la ciudad. Pero oiga, aquí hay un detalle bien interesante en el campo profético. Y es que ahí en ese capítulo 37 del libro de Isaías, encontramos un detalle bien importante. Y es que Isaías le dice al rey Ezequías, mira, así dice Jehová, Sennacherib no entrará a esta ciudad. Así, Sennacherib no entrará a esta ciudad. Sennacherib se va a ir de esta ciudad. Y ni siquiera una flecha van a lanzar
dentro de los muros de esta ciudad. Y dile a Sennacherib que él morirá, y que lo van a matar, sus mismos hijos lo van a matar. Entonces, oyó Sennacherib un rumor de guerra y dejó el sitio de Jerusalén y dijo, ya voy a regresar. Y se fue de regreso para Nínive. Y cuando él estaba en Nínive, como al año de estar allá en Nínive, estaba adorando en frente de su dios, Nisroch. Cuando dos de sus hijos, Adramelech y Sarecer, se levantaron contra él y lo mataron. El cumplimiento de la profecía de Isaías fue literal. Los hijos mataron a Sennacherib. Eso es tremendo, porque la palabra profética se cumplió. Entonces, a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Porque eso fue aproximadamente en el 722. Y de ahí, dice la Biblia, que a la muerte del rey Sennacherib, a manos de sus hijos, así dice la Biblia, y reinó Esarhadón, su hijo. Después de Esarhadón, que fue entre el 681 y el 669, o sea, reinó aproximadamente 11 o 12 años, ¿verdad? 79, 12 años, vamos a decirlo. A la muerte de Esarhadón, él tuvo dos hijos, y uno de sus hijos fue el rey Asurbanipal. Asurbanipal fue un hombre muy culto, muy sabio, muy letrado. Él era muy investigador. A él le gustaba investigar mucho. Y entre sus maravillas, dejó como legado la famosa biblioteca de Asurbanipal, así se llama, la biblioteca de Nínive, que increíblemente, fíjense, tenía entre 20 y 25,000 ladrillos de arcilla con escrituras. Ese tipo de escritura que se le llama escritura cuneiforme. Entonces, eso fue entre el 669 y el 627. Entonces, Asurbanipal reinó aproximadamente 40 años, algo inusual entre los reyes asirios. Pero es porque el hombre era un hombre de paz, era un hombre inteligente, era un hombre que se la llevaba bien con todos. A pesar de que el concepto de brutalidad que manejaban los asirios no era cuento, ¿verdad? Hay que decir que sí eran brutales y eran odiados, eran aborrecidos por todos los pueblos sobre los que gobernaban. Este Asurbanipal reinó 40 años y fíjese esto, mira, mantuvo el vasallaje, porque eran vasallos. Ellos no eran gobernantes amigos, ellos esclavizaban y los hacían vasallos. Vasallo quiere decir siervo, criado, esclavo, alguien a quien se le puede poner el pie encima. Durante esa época mantenía el vasallaje sobre la mayoría de ciudades-estado, desde el Cáucaso, que sea por los montes Urales, frontera con Rusia, donde se termina Europa y empieza Asia, desde el Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Arabia, Nubia, Irán, Persia, Chipre, Anatolia, las costas griegas y las costas fenicias, y además todo lo que era el Levante, Siria, Palestina, el Líbano, todo eso. Así que era una cuestión, era un imperio tan grandísimo que si usted ve un mapa va a encontrar ahí toda esa parte. Si usted mira el mapa y viera dónde están los montes Urales y el mar Caspio, y esa parte que se llama el Cáucaso, donde está ese volcán que divide entre Irán y Rusia,
los montes Elbrus, así se llaman, Elbrus. Toda esa parte que era Elam, Media, Persia, llegando hasta atravesando todo Turquía, Palestina, Egipto, los fenicios, todo eso era el gobierno de los asirios. Entonces ellos eran una potencia mundial y cualquiera que dijera que Nínive sería destruida podía ser tomado por loco, podía ser despreciado por decir esas palabras. Pero es en este momento cuando Nahum surge, Nahum de Elcos, surge con su profecía, donde si usted lee el capítulo 2 y 3 de Nahum, la forma como él describe la destrucción de la ciudad, pero lo impactante es que lo está haciendo, digamos, 730 al 616, 114 años antes de que se inicie el sitio de la ciudad de Nínive. Porque el sitio de la ciudad de Nínive duró entre 3 y 4 años, entre el 616 hasta el 612. Ahorita va a ser un aniversario de la caída de Nínive, el 10 de agosto del año 612. Fue la estrepitosa caída de Nínive. Pero Nahum lo está diciendo 118 años antes de que esto suceda. Y por ese tono con que Nahum lo dice, un tono poético, un tono como una canción, un tono como un lamento, al principio no se le hizo mucho caso. Pero déjeme decirle que si usted va al Museo de Antigüedades de Londres, allá en Inglaterra, hay un espacio de unos 100 metros cuadrados, oiga esto, y en ese espacio de 100 metros cuadrados se encuentran todos los ladrillitos esos con escritura cuneiforme que fueron encontrados por Paul-Émile Botta, que era cónsul de Francia en el Imperio Otomano, destacado en Mosul, donde ahora es Irak. Y él fue el que descubrió las ruinas de la ciudad de Nínive. Y él fue el que descubrió la famosa biblioteca de Asurbanipal. Y en ese lugar, en Londres, en el Museo de Antigüedades, se encuentra ese espacio de 100 metros. No, sí, déjame ver, 100 metros cuadrados, sí, de 10 por 10. Donde están los ladrillos colocados. Y ahí están las traducciones. Y junto a eso, oiga lo que está ahí, junto a eso está el libro de Nahum, el texto del libro de Nahum, en la lengua antigua, en la lengua de los caldeos. Entonces, cuando usted ve eso, dice, ¿qué tiene que ver estos textos cuneiformes con este texto? Es porque la crónica de la caída de Nínive está ahí, en esas escrituras cuneiforme. Y ahí está junto con el texto de los capítulos 2 y 3 de Nahum, donde canta, donde endecha la caída de Nínive. Es una endecha, es un lamento, como las lamentaciones de Jeremías, vaya. Entonces, eso es increíble, pues. Ahora, hay otra profecía sobre la caída de Nínive en el 630, unos añitos antes de que muriera el rey Asurbanipal, porque Asurbanipal murió como en el 627. Algunos dicen que en el 631, hay 4 años de diferencia. Pero a la muerte de Asurbanipal, su esposa, que se llamaba Libati Sarrat, era una princesa asiria,
ella no era Babilonia, era Asiria. Entonces ella tenía un hijo que se llamaba Asur Etil Elani. Y este Asur Etil Elani era un muchachito sin carácter, un mediocre. Entonces cuando él heredó el trono, su mamá fue como la corregente junto con él, la que reinó junto con él. Entonces los poderosos del gobierno de Nínive comenzaron a conspirar alrededor. Siempre ha habido conspiraciones alrededor del trono, ¿se da cuenta? Comenzaron a conspirar alrededor del trono y eso lo aprovechó un vasallo de Asiria llamado Nabopolassar, que a la sazón era el gobernante de Babilonia, que Babilonia era vasalla. Era una ciudad que era vasalla de los asirios, hasta ahí. Entonces Nabopolassar comienza a hacer se revela pues, aprovechando el contexto allá de la revuelta interna en Nínive, él se revela y hace una alianza con Ciaxares, rey medo, gobernante medo. Y la alianza se hace entre medos, elamitas, cimbrios, caldeos. Los de Babilonia eran caldeos. Se hace esa alianza y entonces planean tomar por asalto la fortaleza de Nínive. Y fue en mayo del 616, según la crónica escrita en lengua cuneiforme y que fue traducida, así aparece, miren, las crónicas primarias en cuneiforme tiene el número 21.901, ahí en el Museo de Londres. Las crónicas primarias en cuneiforme tiene el número 21.901 y fue traducida en 1923 por el doctor C.J. Gall. Usted puede leerla ahí en el Museo Británico, ahí la puede leer. Cuando usted vaya, búsquela y ahí va a estar. Según esta tablilla de arcilla babilónica descubierta en el siglo XIX llamada Crónica de la Caída de Nínive. Esta crónica de la caída de Nínive, que se encuentra en lenguaje cuneiforme, fue también dejada en la historia por un señor. Se cree que eso es una historia de la crónica contada por Nabopolassar y que fue escrita por un persa, un mercenario persa que se llamaba Ctesias, K-T-E-S-I-A-S, Ctesias. Era un mercenario persa que servía a la orden de Nabopolassar, era un mercenario. Ahí habían mercenarios y todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando en las guerras de David se habla de los cereteos eran soldados mercenarios. ¿Ve? Mercenarios. Cuando se habla de las guerras de la iglesia del católica y las guerras esas, y se habla de los condottieri eran mercenarios, soldados a sueldo. Así que en el caso de esto, pues, de este muchacho Ctesias, era un mercenario griego, no, un mercenario persa, y él escribió un libro que se llama Las Pérsicas, y esos datos fueron tomados por Diodoro Sículo, o sea que él era de Sicilia, pero los sicilianos se le llamaban sículos. Entonces Diodoro tomó esa misma crónica y Diodoro ha leído que en la crónica de Ctesias dice que en el año 612, mientras la ciudad de Nínive era sitiada por el lado norte por las fuerzas de Ciaxares, medo-persa, que era Medo, Ciaxares, los elamitas,
los cimbros y no recuerdo el otro pueblo, pero y al lado sur estaba Nabopolassar con todos los ejércitos de Babilonia. Y mientras los ninivitas se embriagaban y hacían fiesta y se asomaban por el muro y les tiraban vino, porque decían, sigan soñando que nos van a tomar, sigan soñando que nos van a destruir. Pero Diodoro dice, tomado de los textos de Ctesias, según palabras de Nabopolassar, que se encuentran en cuneiforme allá en el museo, como le dije, dice Diodoro que hubo un desborde del río Tigris. El río Tigris se desbordó y comenzó a carcomer la tierra debajo de las murallas. Entonces, los ninivitas ni cuenta se dieron cuando una parte de las murallas se cayó y los caldeos entraron por ahí. Así fue. Y cuando usted lee el libro de Nahum, usted encuentra una descripción casi a colores. Porque, oiga, la voy a leer, aquí la tengo. Porque es lo que dice Nahum, Nahum de Elcos. Unas Miqueas Nahum, aquí está. Una cosa extraordinaria. Dice, subió destruidor contra ti. Pero oiga lo que dice aquí. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Aquí está hablando ya de que están dentro de la ciudad. Aquí no está hablando del campo, fuera. Aquí está dentro. Rodarán por las plazas. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Las puertas de los ríos se abrirán. El río Tigris se desbordó y entonces hizo que las murallas se cayeran y los ejércitos entraron. Mire lo que dice: chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto, resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Está describiendo la toma de una ciudad. Tomaron la ciudad. La tomaron. Ya están dentro de la ciudad. ¿Y cómo entraron? Bueno, sencillamente el río se desbordó y las murallas, una parte de la muralla se cayó. Entonces, esa es la razón por qué el texto de Nahum se encuentra junto al texto del que se llama Crónica de la Caída de Nínive, que, como le dijo, fue descubierta en el siglo XIX y se le llama así, Crónica de la Caída de Nínive. El último rey de Asiria, el último rey de Nínive, que ya no era hijo de la esposa de este rey Asurbanipal, este último rey se llama Asur-etil-elani II. El rey huyó y en su huida pidió auxilio a Egipto. Dice las crónicas que él pidió auxilio a Egipto y que Faraón Necao, que ya se había soltado hace rato, ya no era vasallo de Asiria, pero tenían negocios por el grano y el aceite. Entonces el rey de Egipto, Faraón Necao, vino en auxilio del rey de Asiria. Y ahí fue donde se juntó con Josías de Judá, en aquella batalla famosa que se llama Carquemish. Ahí, en Carquemish,
había quedado de juntarse Necao con este rey que se llama Shinshariskun. Shinshariskun, no, él se llama Ashur-etil-elani II. Shinshariskun fue el último rey que fue muerto en la batalla, en la toma de la ciudad. Pero su descendiente huyó y fue a refugiarse en Carquemish. Y ahí se iba a juntar con Faraón Necao, faraón de Egipto, y ahí es donde muere Josías. Y ahí hay otra lamentación de Jeremías, que es el libro de las lamentaciones, por la muerte del rey Josías. No se sabe qué sucedió con este rey. Lo último que sabemos sobre él es que se fue a refugiar a Carquemish. Pero ahí hubo una gran batalla y más adelante lo vamos a ver cuando leamos acerca de las profecías contra Egipto, como hay una palabra contra Egipto que dice, ahí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. O sea, como que Faraón tuvo cierta visitación de parte de Dios, pero no hizo caso, entonces fue muerto en algún lugar, que lo vamos a ver más adelante cuando toquemos a Egipto. Porque a raíz de esta caída, vamos a ver, que fue en el 612, fue la caída de Nínive, en el 10 de agosto del año 612. En ese tiempo, cuando celebraban y los reyes medos se dieron vuelta y se iban para su casa, y Nabopolassar puso su trono en Nínive, se sentó en el trono del rey de Nínive. Entonces los medos, los esalamitas y todos los demás agarraron de regreso a reconstruir Susa, Ecbatana, las ciudades que habían sido destruidas por los asirios, porque Susa fue incendiada y destruida. Ecbatana igualmente fue destruida. Esa otra ciudad, Persépolis, que era uno de los tesoros de los persas, que más adelante va a ser reconstruida también. Todo eso habían sido destruidas, saqueadas y destruidas por los asirios. Eso ahora estos reyes medos se regresan, pero antes Nabopolassar va a hacer un tratado inteligente, un acto de la diplomacia de todos los tiempos. Y es que el hijo de Nabopolassar, que se llama Nabucodonosor II, se va a casar con la hija de Ciaxares, pero en realidad se cree que era hijo de Astiages, porque Astiages era el hijo de Ciaxares, el príncipe Astiages tenía una hija que se llamaba Amutis. Usted la puede encontrar como Amitis también, Amitis o Amutis, era la muchacha, y ella se casó con Nabucodonosor II. Entonces fíjense cómo fue. Nabopolassar puso su trono en Nínive, y Nabucodonosor puso su trono en Babilonia. Y se llevó para allá a la muchacha, a Amitis o Amutis, como de las dos formas usted la puede encontrar en la historia, y ella es su esposa. Y según los diferentes historiadores, que podían ser Beroso, o podía ser más adelante Genofonte, y quizá hasta Herodoto, pero ellos ya fueron mucho tiempo después. Faltan más de 150 años para que Herodoto aparezca en el 480, y en el periodo persa va a aparecer Herodoto, pero aquí estamos en el 609. Entonces
ahí cuando Nabucodonosor establece su trono en Babilonia en el 609, entonces él está en paz un tiempo y unos 3 años después empieza su periodo de expansión y ahí va a dar inicio el poderoso imperio que se va a llamar Neo-Babilónico, que también va a caer. Va a caer dentro de 80 años, más o menos. Ese es un imperio muy corto, 3 reyes nada más. Nabucodonosor, Nabónido y Belsasar. Ahí va a caer el imperio. Pero de eso vamos a hablar la otra semana. De la caída de el segundo imperio mundial, las profecías que nos hablan de la caída del segundo imperio mundial, que es Babilonia. Hay una parte importante aquí que quiero que vea, porque dice la Biblia en el libro de Isaías, creo que va a estar por el capítulo 20, Isaías 20 quizás está, le voy a asegurar. A ver. Mira lo que dice el capítulo 19, cuando habla de Egipto, que lo vamos a ver más adelante, y de Asiria. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque los egipcios clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Qué impresionante profecía esa. Eso naturalmente está hablando del reino, del milenio. Allá en el milenio eso va a suceder. Asiria tendrá un lugar en el reino, y Egipto tendrá un lugar en el reino, e Israel tendrá un lugar en el reino. Entonces, ¿dónde está el celo nacionalista judaico? Que ellos creen que Jehová, Dios de Israel nada más. No, Jehová es Dios del universo, es el Dios de los cielos, es el Dios soberano del universo. Él mueve las piezas de la geografía como Él quiere, y mueve los hilos de la historia como Él quiere, porque Él es soberano. Él ha establecido planes. Según el libro de Daniel, Él quita y pone a los reyes de la tierra. Él lo hace porque Él es así, Él sí quiere Él. Entonces, la otra semana, pues, vamos a ver un poco acerca de la caída de Babilonia. Cómo llegó Babilonia a convertirse en esa gran potencia mundial, y los diferentes reyes que hubo, y cómo hay tantas profecías. Fíjense que de Asiria hay muy pocas, de la caída de Nínive hay muy pocas profecías. Nada más Isaías hace una mención de la caída de Asiria. Sofonías menciona también. Nahum, que es el que literalmente describe la caída de Nínive. Jonás, que estuvo allá también predicando en contra de Nínive, pero no pasó nada, hasta se enojó Jonás, ¿verdad? Entonces,
Pero contra Babilonia hay muchas. Y va a ver usted cómo Babilonia también trasciende la historia hasta llegar a nuestros días, hasta llegar a los días de la gran tribulación. Babilonia trasciende como un misterio religioso, como un misterio de las religiones. Entonces, pero vamos a mirar geográfica e históricamente su caída, no el aspecto religioso, sino la historia y la geografía de Babilonia. Así que hasta aquí llegamos ahora con lo de Nínive, con la caída de Nínive. Ya le digo, desde el siglo X antes de Cristo hasta el año 10 de agosto, ya dentro de la otra semana, va a ser 10 de agosto, va a cumplir un año más de la caída de Nínive. Y así como fue escrito, no fue hallado morador en ella, no hay moradores ahí. Y fue gracias a Paul-Émile Botta, que fue cónsul francés en Mosul, que en ese tiempo pertenecía al Imperio Otomano. Es gracias a él que conocemos lo que conocemos de Nínive. Y ahora pues, lo que usted quiera saber acerca de la historia de Gilgamesh y la historia de el Enuma Elish, la historia sumeria de la creación, la historia del diluvio, muchos siglos antes de que naciera Moisés, para que nos lo escribiera en el libro del Génesis. Eso está ahí en las tablillas cuneiformes del Museo de Londres. Un espacio de 100 metros cuadrados donde se encuentra toda la historia de lo que sabemos hasta aquí acerca de los pueblos, de los asirios, de los babilonios, de Nínive y de toda esa región de ahí, de Sumer, Acadia, esa parte antigua de la media luna fértil, como se le conoce a esa área de Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, que está entre los ríos Tigres y Éufrates. Desde Gettysburg, Eduardo Quijano, mi esposa Claudia, un abrazo, un saludo para usted, su familia. Nuestra oración a Dios siempre es rogar que usted sea bendecido, que usted sea edificado, que a usted se le despierte ese anhelo de estudiar la Escritura, de leer la Biblia. La Biblia no es un libro solamente de historia y profecía, es el mapa de la vida. La Biblia es el mapa de la vida. La Biblia es el manual del fabricante. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay que estudiarla con un corazón contrito y humillado. Y hay que estudiarla contextualmente. Y no hay que estudiarla fuera de contexto para tener pretextos y manipular a las masas. Hay que estudiarla con fidelidad y tratar de compartir la palabra de Dios con sencillez, claridad y precisión, que son los 3 principios básicos de la exposición: claridad, sencillez y precisión. Bendiciones para todos mis queridos países amigos alrededor del mundo. Adiós, salud, bendiciones, buenas noches.